Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema de corrientes parásitas o eddy current. Voy a compartir una pantalla que es el apunte que les comentaba. Lo vamos a recorrer un poquito y después lo vamos a complementar con los videos. Básicamente la idea es la siguiente. Algo les voy a leer y en otras cosas no vamos a entrar. A ver si se puede ver más grande. Bueno, la inspección por corrientes inducidas también suele llamarse inspección por corriente parásita o corriente de Foucault, si es tomada del término francés o eddy current del inglés. Además puede traducirse literalmente como corrientes turbulentas o de torbellino. Ahora vamos a ver, el método es totalmente eléctrico, es totalmente basado en bobinas. El ensayo es de una gran versatilidad, lo que permite su aplicación a la resolución de problemas muy variados. ¿Cómo? Y acá también aparecen diferencias respecto de otros ensayos no destructivos. La resolución de problemas muy variados como la detección de defectos superficiales como grietas, picaduras, la detección de defectos subsuperficiales, ahí está equivocado el apunte, medición de parámetros físicos o tecnológicos, conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaño de grano, dureza. Nosotros no lo vamos a ver desde el aspecto de medir esas propiedades, sino vamos a, digamos, apuntarlo más a la parte de buscar defectos, que es lo que estamos haciendo con todos los no destructivos. Detección de heterogeneidades o discontinuidades, tales como vetas, pliegues, grietas, cavidades, diversos tipos de corrosión, inclusiones, segregaciones. Esto tiene la ventaja que también tenía el ultrasonido, es que puedo trabajar con acceso a una sola cara. ¿No? Puede ser que la cara de atrás sea una estructura a la que no puedo entrar, puede ser un caño, bueno, como en el caso de ultrasonido, yo necesito acceso a una cara sola, con eso es suficiente. Entonces puedo ver, controlar espesores, puedo controlar corrosión, una serie de cosas, como pasaba con el ultrasonido. Este método es más utilizado en aeronáutica, digamos, esto está incluso normalizado y los equipos, digamos, están orientados a aplicaciones aeronáuticas, sobre todo a defectos chiquititos como los que aparecen en el remachado de las chapas de la estructura de un avión. En esos casos esto se usa mucho. También en las llantas. Bueno, otras cosas que permite ver es la separación de metales mezclados mediante la detección de diferencias en composición química, tratamiento térmico o mecánico. También la medición de espesores, como les decía, de láminas finas o recubrimientos, tanto conductores como no conductores, sobre base metálica. O sea, esto en realidad trabaja sobre materiales conductores de la electricidad. Eso es una limitación. Pero puede medir, por ejemplo, si esto tiene una pintura, el espesor de la pintura, mientras la base sea metálica, puede medir el espesor de la pintura. No hace falta remover la pintura, como en otros casos. No hace falta hacer demasiada preparación de la superficie. Y bueno, y como en el caso de ultrasonido, hay que tener bastante experiencia para sacar una conclusión de la imagen que da, porque la imagen es totalmente confusa. Esta técnica es solo aplicable a materiales conductores de la electricidad. La mayoría de los ensayos están generalmente limitados a la comprobación de la calidad de los materiales en cuanto a la presencia de heterogeneidades. En cambio, los métodos de inducción electromagnética permiten determinar la caracterización de los materiales
es decir, la comprobación de su naturaleza, composición, estado estructural u otras características metalúrgicas de los mismos. Como se ve, en realidad tiene unas cuantas aplicaciones y el tema de encontrar defectos es una. En realidad puede medir unas cuantas cosas más. Las ventajas serían la portabilidad, necesito solamente corriente eléctrica, costo moderado, digamos, el equipo no es como el de ultrasonido tan complejo electrónicamente, por lo tanto, digamos, es un poco más económico. El resultado es inmediato, uno lo ve, dice, hay una discontinuidad. Es sensible a discontinuidades muy pequeñas y requiere una mínima preparación de las partes. Las desventajas son que la superficie debe estar accesible al contacto de la probeta, es solo aplicable a metales y hace falta un alto grado de habilidad requerido para el operario. Que la superficie debe estar accesible al contacto. Acá el apunte está o mal traducido, o no sé, esto en realidad viene de otro profesor. A veces dice la probeta y en realidad se está refiriendo al palpador. Esto tiene un palpador como en el caso del ultrasonido, nada más que lo que tiene el palpador es una bobina, no tiene nada que ver con el ultrasonido, pero la forma es la misma y la forma de aplicarlo es muy parecida. Voy a tener un palpador que lo voy a ir haciendo mover sobre la probeta o sobre la pieza. En este caso no necesita un medio de acople como el ultrasonido, porque es otro tipo de principio. Digamos, acá el principio físico es la interacción del campo magnético que genero con una bobina, con el metal y las alteraciones que pueda tener. Pero sí necesito que los espacios donde yo quiero buscar fisuras sean menores que el ancho del palpador. O sea, puedo usar el palpador más estrecho, digamos, el de menos diámetro. Podría buscar, pero si la ranura, pongámosle donde yo lo quiero meter, no hay forma de que le entre ningún palpador, ahí no voy a poder inspeccionar, ¿no? Bueno, el principio fundamental, cuando un campo magnético variable sinusoidal se aproxima a una muestra conductora, se crean corrientes inducidas circulares o de Foucault. Este sería el caso. Y acá sería lo que sería una bobina alimentada con corriente alterna. Esto tiene que ser corriente alterna. Eh, por esta bobina naturalmente va a circular un campo. Si yo lo conecto a corriente alterna, eso va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a tener sus líneas de fuerza circulares porque cierran a través de la bobina. Ahí es sencillo. Pero si pongo un material conductor cerquita, se crean lo que se llaman las corrientes de Foucault o de Eddy, que son las corrientes parásitas, que son corrientes de campo magnético que fueron inducidas por la propia bobina. Acá podría yo, de alguna manera, ver cómo varía la impedancia de la bobina cuando produce corrientes de Foucault, o podría tener, vamos a ver, otro sistema donde en el mismo núcleo de la bobina yo recibo una señal que es la que proceso. Esto lo van a ver después mejor en gráficos y lo van a ver claramente en los videos. Lo importante de esto es ver el video y cómo trabaja más que la teoría, ¿no? Porque la teoría no dice demasiado, o sea, es simplemente el principio físico, pero digamos, si uno no lo ve con imágenes,
Es una imagen media rara la que da, la del ultrasonido dentro de todo uno la puede describir, es decir, son picos, los picos están más separados, más cerca, son más altos, más bajos, lo puede dibujar. En el caso este da una señal muy extraña. Entonces, bueno, pasa eso, a medida que yo acerco una bobina por la que circula corriente alterna, eso genera un campo, y si lo acerco a una superficie metálica o conductora de la electricidad, genera estas corrientes que, digamos, tienen este sentido de rotación. Bueno, y cuando están frente a un conductor, generan las famosas corrientes parásitas. O sea que aparece un campo magnético primario y un campo magnético secundario que modifica al primario. O sea, el primario induce las corrientes parásitas, pero las corrientes parásitas responden induciendo una perturbación en el circuito primario. Profe, Sí, en el caso cuando usamos las corrientes parásitas para frenar el disco, lo que era par motor y sí, potencia, en el freno, sí, sí, sí. ¿también se inducían las corrientes adentro del disco? Claro, nada más que las corrientes se introducían desde el estator, si se acuerdan, adentro había un disco con una especie de dientes grandes, no un engranaje, sino un disco con dientes para mejorar la superficie, y esas corrientes son las que generaban el freno. Lo que pasa es que ahí estamos trabajando con variables eléctricas muy altas. Claro, sí. Esto en realidad trabaja con baja tensión, baja corriente. Bueno, entonces cuando la impedancia de la bobina cambia, pues en realidad es como que cambia la impedancia de la bobina, más o menos lo tienen lo que es la impedancia. Sería de alguna forma la resistencia generada por la capacidad y la inductancia de una bobina. Bueno, cuando la impedancia de la bobina cambia, esto va a generar que sobre la marcha cambie la impedancia de la bobina. Altera la corriente de flujo dentro de la bobina. Estos cambios serán monitoreados por el instrumento de corrientes parásitas. Va a haber un instrumento aparte. El circuito electrónico que vamos a ver ahora es ajustado con el balance variable hasta igualar la corriente externa del puente. Con el puente balanceado, el circuito ahora es sensible a cualquier cambio pequeño o cualquier valor de los componentes del puente. Causa flujo de corriente a través del medidor, debido a que la bobina de la probeta, de la bobina del palpador, es una parte del puente. Cualquier cambio de corriente en esta bobina va a provocar una respuesta en el instrumento, que sería esto. Más o menos lo que vimos con los string gauge. Bueno, acá tenemos una resistencia variable para variar, digamos, las corrientes. Esto es simplemente un seteo. Vamos a tener una corriente que tiene que ser alterna. Vamos a tener el puente y en esta rama vamos a tener lo que es el palpador, ¿no? Integrado por una bobina. Tiene también cierta capacitancia, ¿no? Cierta capacidad, y eso genera una impedancia que se puede poner en balance con las resistencias. La impedancia es la suma de dos componentes, la reactancia inductiva más la resistencia. Debido a que las dos están a 90 grados una de otra, forman un eje vertical y horizontal en el diagrama de impedancia plana,
Los dos componentes pueden ser sumados vectorialmente aplicando la ecuación de la figura 7, que sería esto. Bueno, esto como los circuitos eléctricos, digamos, la impedancia está combinada con entre la resistencia este, la resistencia de la bobina en este caso y la inductancia de la bobina. Si hubiera una parte capacitiva le restaría, debería ir para el otro lado. Bueno, ¿y qué factores alteran la impedancia de la bobina? Que es justamente qué cosas va a captar la bobina. Como les dije, la bobina metida en un palpador. El palpador en este caso puede ser no un palpadorcito chiquitito, sino que puede tener una especie de manija, como si fuera un cañito, digamos, como para poder manipularla mejor. O sea, en realidad la parte del palpador es más chiquita que la de ultrasonido y puede tener un soporte, digamos, una especie de manijita o de varilla con la que eso me facilita poder pasar la punta del palpador sobre el metal. Los factores que alteran la impedancia, que es justamente lo que voy a medir, son la conductividad, el espesor, si existieran grietas o fisuras, los bordes, la separación entre partes, la permeabilidad, porque tiene que ver con las propiedades magnéticas, y el lift-off, que es la compensación de elevación. En realidad, en teoría tendría que haber una distancia entre el palpador y la superficie. Hay una distancia recomendada. Normalmente se apoya o se apoya suave y funciona. Pero en principio la teoría diría que tendría que haber un gap entre la superficie que estoy estudiando y el palpador. Bueno, todas estas son señales comparadas con la línea de base y lift-off, ajustando la dirección del eje X, mostrándose las respuestas de equipos de impedancia plana y analógicos con bobina apoyada en superficie de aluminio con fisura superficial, subsuperficial y variación de espesores. En realidad, esto lo van a ver después en los videos, cuando esto está dando la amplitud de la impedancia. Es un gráfico muy extraño, ¿no? Este, es mucho más extraño que el del ultrasonido, porque está de alguna manera manifestando la impedancia que está obteniendo la bobina cuando la estamos poniendo sobre un metal. Entonces da este tipo de gráfico. Da un tipo de gráfico, si no hay defecto, acá da una cosita cortita, que apenas se nota, y después, en caso de variación de la impedancia, para el caso de que haya un defecto, empieza a dar este tipo de señales. Acá lo importante es que después ustedes vean en el video las indicaciones. Bueno, acá lo estamos viendo como aplicaciones aeronáuticas netamente. Esto más que el método de corrientes parásitas, lo que está mostrando es las típicas fisuras que aparecen en el remachado y el abulonado, que es usual en aeronáutica, fisuras que parten de un agujero, fisuras que parten de un tornillo, fisuras que parten del fresado de un tornillo.
Bueno, acá les está dando una idea de qué pasa con la bobina, las corrientes que induce la bobina, el campo magnético y la generación de las corrientes parásitas. Obviamente, si hay un defecto, las corrientes van a sufrir una alteración o no van a ser rectas, y eso va a generar un cambio de impedancia de la bobina, que es el palpador. Por eso dice, una grieta causa una interrupción localizada de las corrientes parásitas y del campo magnético. Esta interrupción causa un cambio en la impedancia de la bobina con alteración de la corriente que circula por la bobina. En medida que la bobina camina sobre la fisura, provoca un rápido cambio en la señal del instrumento, como se mostró en la figura 14, que sería esto. Yo la muevo, digamos, la indicación que sale cambia instantáneamente. O sea, yo estoy en un lugar sin defectos, en cuanto entro al defecto, automáticamente me hace una variación en este gráfico de impedancias. Acá habla de los instrumentos, pero en realidad ven, es una aplicación aeronáutica, es ejemplos de instrumentos recomendados por el grupo Boeing. Son marcas y especificaciones de equipos que responden a las normas aeronáuticas o a las normas de los fabricantes de aviones. Entonces, son simplemente recomendaciones de equipos. Cada uno va a tener su característica, pero bueno, acá da los ejemplos de lo recomendado. Magnaflux también hace este tipo de equipos. Bueno, este sería el equipo electrónico, donde se ven los displays. Son tres equipos distintos, pero en el display se va a ver esa imagen que yo les mostraba, que hace una especie de rulito, y que es lo que realmente me indica qué es lo que encuentro, si hay un defecto, si hay algún cambio de algo. Esto es lo que yo les decía antes, ¿ven? En realidad el palpador es muy chiquitito y está ubicado, si ven acá en la flecha, en la punta de una especie de cañito que tiene. Fíjense, el cañito es re largo. Esto permite meterlo en lugares medios complicados. En el caso de los aviones es muy útil porque hay que meterse adentro de la estructura, digamos. Esto permite poder hacer ensayos en lugares medios complejos, ¿no? Pero bueno, casi todos tienen ese alargue. Algunos son directamente rectos y otros están en ángulo, lo cual no cambia, digamos, el funcionamiento, pero facilita meterlo en algún lugar. Ve que la punta de tiene está a 90 grados respecto de este eje. Son variantes que hacen los fabricantes para poder, de alguna manera, hacer que los palpadores sean aplicables a más casos. Bueno, esto está más o menos explicado, muy esquemático, pero bueno, ¿cómo sería adentro el palpador? Esto sería un palpador recto y uno a 90 grados, pero hace lo mismo. Hay resorte, está la bobina, y después voy a trabajar con el metal. Como es aeronáutica, esto por eso ponen aluminio, que es el material que se usa en aeronáutica, tanto como nosotros usamos el acero. O sea, en mecánica casi todas las piezas son de acero y estudiamos en detalle el acero, y en aeronáutica estudian más el aluminio. Entonces, bueno, esto sería un poco el esquema. Después vamos a ver en los videos que existe una posibilidad
mejor de tomar la señal, que es sobre el mismo, que haya un núcleo de ferrite, de ferrita, que ahí está enrollada la bobina, que haya una segunda bobina que recoge la señal como la dejó la variación de impedancia, y a su vez que haya dos, o sea que dentro de un palpador haya un par de cables, un par de palpadores serían. Es un solo palpador, pero en realidad es como que tuviera dos adentro con sus dos bobinas de excitación y sus dos bobinas de recepción. Bueno, después lo que me está diciendo acá es que hay bobinas que son blindadas y otras que no son blindadas. Las blindadas tienen un cerámico o algún material similar en la punta para que la medición sea más puntual. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para la extracción de defectos superficiales se utilizan probetas blindadas y no blindadas. En la figura 19 se observa cómo se distribuye el campo magnético en una blindada y no blindada. Como que la que está blindada, acá tendría una especie de escudo, ¿eh? Que no deja pasar el campo magnético y trabajaría la parte central. Si no está blindada, es como que el área que cubre el palpador es más grande. Acá algunas recomendaciones que tiene que ver también con la parte aeronáutica. Esto funciona perfecto en aluminio, como les decía. Ven, por ejemplo, acá en el caso de que yo use una blindada, se me complica hacer una medición cuando estoy al lado de un tornillo. O sea, se busca, digamos, lo más... o sea, el tipo que se dedica a esto tiene el equipo electrónico y tiene un montón de palpadores posibles. Por cada palpador tiene que hacer sus calibraciones, bueno, pero tiene, digamos, una variedad de elementos como para poder medir en cualquier lado, en distintos ángulos, en distintas cavidades. Y después tiene estándares de referencias. ¿Se acuerdan que en el caso de ultrasonido teníamos patrones que tenían algún agujerito, alguna ranurita, algo que simula un defecto? Entonces, con eso se calibraba y se probaba si el defecto estaba a la profundidad correcta, porque la pieza es patrón. Y después, digamos, una vez calibrada, se podía trabajar con cualquier pieza. Bueno, los patrones para corrientes parásitas en realidad simulan defectos también. En este caso, por ejemplo, puede ser un montón de agujeros, pero cada uno de los agujeros acá obviamente no se va a ver, pero tiene alguna fisura o simulada de alguna manera o una fisura inducida de alguna forma, pero todos tienen fisuras como para calibrar el equipo, o sea, ir viendo qué pasa según el tipo de fisuras que aparecen. O sea, no son simplemente los agujeros, sino que aparecen las fisuras. Fíjense que en el caso de tener un agujero, yo puedo pasar el palpador todo por alrededor del agujero, pero también esos que están a 90 grados los puedo meter adentro y puedo barrer toda la pared interna del agujero. Normalmente para todo lo que es roblonado y remachado de aviones, se hacen ensayos no destructivos sin sacar los remaches. O sea, generalmente los defectos que generan los remaches, donde trabajan un poco la fatiga, ya más o menos se sabe en qué lugar están, se sabe en qué dirección. Así que acá y después ahí va a aparecer todo un procedimiento para hacer la revisión
de todo lo que es remachado. Bueno, estos son palpadores, pero justamente para, para orificios. Tiene que tener un extremo expandible para ajustarlo al orificio, un collar ajustable para ajustarlo a un determinado valor de profundidad, característica de no sensibilidad a la presión para evitar las respuestas falsas o los ruidos. Bueno, acá esto también son esquemas, ven, por ejemplo, este sería el palpador, esto sería el agarre. Normalmente cuando uno trabaja con por ejemplo, un tubo relativamente fino, que lo puede poner en un banco, lo que hace, que ustedes van a ver en el video, es hacerlo girar con la mano y, por ejemplo, si es un cordón de soldadura que tiene todo el caño, ir trabajando en esa zona y ir mirando y obviamente dar toda la vuelta para revisar todo el cordón. En algún lado de los videos lo van a ver que como que lo ponen en una máquina que lo hace girar, pero no es lo que se hace habitualmente porque pierdo, digamos, la capacidad de ver. O sea, es mejor que lo haga despacito, que gire uno el tubo, donde encuentre alguna posible indicación, volver a pasarlo, hacerlo de a poquito. Bueno, acá les decía, existe bobinas simples y dobles. La doble en realidad lo que genera es mayor estabilidad en el sistema. Y el gráfico que nosotros veríamos en el equipo no son estos, no son estos de las flechitas. Acá simplemente me está diciendo los ángulos entre las señales. Lo que voy a ver en el equipo es esto, ¿no? En el caso de que sea doble, voy a ver algo de esta forma, ¿no? Cuanto más redondo, digamos, más ancho es esto y más largo, es más grande el defecto. Va acá otro tipo de fisuras que aparecen en los remachados. Acá, bueno, esto se ven a simple vista. Bueno, esto también tiene todo que ver con la inspección sobre los remachados. Esto es todo remache. Una aplicación importante es medir la corrosión. Igual que hacíamos con ultrasonido, cuando hay corrosión vamos a encontrar que el espesor bajó. Bueno, esto está basado en lo mismo, o sea, puedo de alguna manera analizar espesores y ver en qué lugares el espesor bajó y cuánto bajó. Y ahí ver corrosión uniforme, un tipo pitting, que sería corrosión localizada, intergranular, por exfoliación. Eso de alguna manera da distintas indicaciones. Pero para ponerlo a punto, acá dan distintos lugares aeronáuticos donde pueden aparecer corrosión. Son ejemplos. Pero básicamente lo que les quería mostrar es esto. Si yo agarro un patrón de distintos espesores y hago la misma prueba en los distintos espesores, va a cambiar el ángulo. Va a cambiar el ángulo de la indicación. Esto yo lo puedo calibrar para que dé bien, porque esto puede darme chiquitito y no ver nada, le puedo dar ganancia, lo puedo agrandar, puedo cambiar los ángulos, puedo alinear alguno en un ángulo para verlo mejor. O sea, puedo trabajar bastante con la calibración para que la indicación la pueda leer mejor. Pero bueno, una calibración para corrosión sería una calibración de espesores que después me permitirían ver
desde el lado de afuera de un recipiente hasta qué punto tiene corrosión, o sea, cuánto le bajó el espesor. Eso sería un patrón de corrosión, este último, ¿no? Esto ya, las medidas son conocidas y yo más o menos pongo a punto porque yo ya sé, según el porcentaje de corrosión que tiene, qué es lo que me va a dar en el indicador. Bueno, después también el equipo electrónico permite ajustar la frecuencia de la señal senoidal que le estoy metiendo a la bobina, eso se puede variar también. No tiene por qué ser la frecuencia de la red, o sea, el equipo electrónico la puede variar. Bueno, y también pongo a punto de forma tal que después se puedan interpretar bien las indicaciones. Si le meto demasiado poca frecuencia, toman esta forma. En este caso serían distintos espesores. A él que le faltan 10, al que le falta 20, al que le falta 30. Acá si la frecuencia es demasiada, se me juntan para el otro lado y esto sería una corriente, eh, digamos, adecuada, ¿no? Donde yo vería, en el caso de que solamente esté el espesor y no haya defectos, esto para arriba y para abajo, y vería acá las distintas profundidades. Bueno, lo que veo acá en el indicador es lo que se llama un display de impedancia plana, o sea, puesto en un plano cuál es el valor de la impedancia, que como dijimos varía según el espesor de la pieza y según los defectos que encuentre, porque cortan, digamos, las líneas de campo de las corrientes parásitas. Bueno, otro tipo de defectos típicos de lo que son soldaduras y remachados. Acá de vuelta ya vimos algo parecido, estos son los equipos, acá donde voy a ver la imagen esa que le decía. Acá tenemos distintos palpadores, estos también son palpadores, en este caso son palpadores sin la manija esa larga, o bueno, estos tienen algo, ¿ven? de soporte. Pueden ser, digamos, para casos sencillos, si voy a trabajar con una placa larga, pueden llegar a ser directamente parecidos a los de ultrasonido, así, es un taponcito. Y bueno, después tengo distintos espesores, distintas formas como para poder acceder, y cada palpador que voy poniendo me implica volver a calibrar todo. Bueno, todo referido a remaches, y bueno, acá me está dando en forma genérica qué es lo que veo cuando es un defecto, o sea, tengo que ver una línea o una figura geométrica que se va en esta dirección o se puede ir para la otra, pero que tiene cierto espesor, digamos, ¿no? Que no es una línea, sino que es un globito, ¿no? En función de eso yo puedo calcular el tamaño del defecto y también la posición, porque el palpador lo puedo mover de un lugar a otro, o sea que no voy a tener problemas. Vamos a empezar a ver los videos, que son varios, y ahí ustedes van a ver lo mismo que hablamos, o sea, en realidad no está
esta teoría, esto que es netamente teórico, sino vamos a ver cómo se aplican y estas imágenes que acá las tenemos en un dibujito, las van a ver directamente cómo se trazan en el equipo. Profe, buenas noches. Le hago una consulta. Sí, El material que estábamos viendo recién, ¿lo va a subir al campus virtual? Porque lo busqué y no lo encontré. sí, 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 yo lo voy a subir, sí, sí, sí. Está en el campus de laboratorio de ensayos no destructivos, pero lo voy a subir al nuestro para así tiene todo junto. Ah, ok. No lo encontré en el campus, ahí en laboratorio de materiales. Claro, Por sí, eso. sí, porque justamente este es el único que no había subido. Sí, sí, Ah, ok. este no está. Genial. Muchas gracias. Es- Esta presentación es sobre la teoría de la detección de fisuras por el método no destructivo por corrientes de Este primer video tiene el volumen medio bajo. tenemos una bobina o devanado eléctrico en color rojo, por la cual hacemos circular una corriente alterna I, la que al circular por el conductor del devanado crea un campo magnético phi, cuyas líneas de flujo magnético mostramos en color verde. Siendo la corriente alterna, el campo magnético también será alternante y tendrá la misma frecuencia de la corriente que corre. Aquí introducimos otro elemento mostrado en color azul, y este es otro devanado o bobina, la cual llamaremos receptor, y al primer devanado, mostrado en color rojo, lo llamaremos transmisor. Estando el receptor en las cercanías del transmisor, algunas líneas de flujo magnético enlazarán el devanado receptor e inducirán un voltaje U, el cual tiene cierta magnitud o amplitud y cierto ángulo de fase, como se puede ver en el vector U mostrado en el plano de impedancia. Cuando colocamos una pieza metálica de cierto valor de permeabilidad magnética en medio de estos devanados, entonces más líneas de flujo magnético son atraídas y circulan a través de la pieza, dependiendo del valor de la permeabilidad de dicha pieza. Y esto a su vez hace que más líneas de flujo magnético pasen a través del devanado receptor. Esto origina que el voltaje inducido en el mismo cambie tanto de magnitud como de ángulo de fase. Y este cambio es proporcional al valor de la permeabilidad del material de la pieza. Si aproximamos a este arreglo una pieza metálica en la parte inferior, las líneas de flujo magnético inducen en la superficie de esta pieza corrientes de eddy, indicadas aquí como EC, y estas corrientes de eddy en la superficie de la pieza a su vez crean un campo magnético que se opone al campo magnético original, y debido a esto afectan el voltaje inducido en el devanado receptor, reduciéndolo en magnitud y cambiando su ángulo de fase. Esto es conocido como efecto contraelectromotriz. Aquí se aprecia el arreglo de una punta sensora diferencial, el cual consta de dos ferritas, las cuales están enlazadas en el mismo sentido por el devanado transmisor mostrado en color rojo. Y por otro lado está el devanado receptor, que se muestra en dos colores, azul y verde. La mitad color azul enlaza la ferrita izquierda en sentido opuesto a las manecillas del reloj, y la otra mitad del devanado receptor en color verde enlaza la otra ferrita en el sentido de las manecillas del reloj. Esto da como resultado un sistema balanceado,
ya que los voltajes inducidos U1 y U2 en los devanados de ambas ferritas se contraponen. Y lo que se va a evaluar es la diferencial entre los dos voltajes inducidos. Esta es la imagen de una punta sensora diferencial para detección de fisuras de la marca IBG y muestra cómo se posiciona con respecto a la pieza a ser probada, donde claramente se puede ver que la punta sensora no debe tocar la pieza a ser probada, ya que por otro lado dicha pieza está girando. El claro típico entre pieza y punta sensora estándar es de 0.6 milímetros, pero esto depende del diseño de cada punta sensora. En esta diapositiva se puede apreciar la representación gráfica de los elementos de una punta sensora diferencial, los cuales son los dos núcleos de ferrita, el devanado transmisor y el devanado receptor. En una prueba típica, la punta sensora se aproxima a la pieza a ser probada, manteniendo una distancia o claro típicamente de 0.6 milímetros. La pieza se hace girar y la punta sensora recorre toda la longitud de la pieza a objeto de explorarla en toda la superficie del diámetro exterior. Aquí se ve la típica señal de fisura que se genera en el instrumento en base al recorrido de la punta sensora al realizar una pieza y en base a las señales que la punta sensora envía al instrumento. En esta gráfica secuencial se ve cómo se va formando la señal de fisura cuando el sensor diferencial se va aproximando a la fisura. De izquierda a derecha se ve que cuando el sensor está alejado de la fisura, la señal de la misma tiene un bajo valor. Cuando sigue avanzando el sensor, una de las ferritas queda exactamente arriba de la fisura y esto genera un máximo positivo de la señal de fisura, la cual es del tipo senoidal. Sigue avanzando el sensor y en la parte media de la gráfica se muestra que la fisura queda colocada en medio de las dos ferritas, por lo cual su efecto en los devanados receptores de las dos ferritas se balancea y la señal de la fisura, por tanto, tiene un valor de 0. Después, la segunda ferrita queda exactamente arriba de la fisura y se genera el mínimo de la señal. Y al ir avanzando el sensor y alejándose de la fisura, va disminuyendo el valor de la señal. Aquí mostramos otro tipo de punta sensora conocida como tipo X, en la que el devanado receptor está embobinado de tal manera que forma un ángulo de 90 grados con respecto al devanado transmisor. Veamos ahora cómo se comporta el sensor con respecto a la dirección de la fisura, la profundidad de la fisura y la longitud de la fisura. Aquí vemos en esta imagen que la amplitud de la señal de fisura depende de la dirección de la misma con respecto a la posición o dirección de las ferritas en la punta sensora diferencial. Y podemos deducir que si la dirección de las ferritas es la misma que la dirección de la fisura, no se podría detectar, ya que la imagen muestra que cuando disminuye el ángulo de la dirección de la fisura con respecto a la dirección de las ferritas, la amplitud de la señal disminuye drásticamente. En este gráfico mostramos la variación de la amplitud de la señal de fisura de acuerdo a su dirección, o sea, del ángulo del arreglo de las ferritas del sensor diferencial con respecto a la dirección de la fisura. Y podemos observar que la máxima amplitud de la señal de fisura se obtiene cuando la dirección de las ferritas está a 90 grados de la dirección de la fisura. Aquí se muestra la variación en la amplitud de la señal de fisura de una punta tipo X con respecto a la dirección de la fisura. Y vemos que para una dirección de fisura de entre 20 y 70 grados y de entre 110 y 160 grados, la señal no tiene la suficiente amplitud para ser detectada. Para solucionar este problema se utiliza otra punta sensora que cubra las zonas anteriores donde la primera punta sensora no tiene la suficiente sensitividad. Es importante hacer notar que la dirección de la segunda punta sensora o sensor diferencial deberá ser diferente a la dirección del primer sensor. De esta manera podemos detectar cualquier fisura sin
de la fisura en base a la profundidad de la misma. Y se ve que a partir de una profundidad de 0.5 milímetros, la fisura es fácilmente detectable, ya que la amplitud de su señal está arriba de 0.7 milímetros de su máximo valor. Aquí vemos la variación en la amplitud de la señal de fisura con respecto a la longitud de la misma. Y en esta imagen vemos que es deseable que la fisura tenga como mínimo 3 milímetros de longitud para mejorar su detectabilidad. Otros factores que afectan la señal de fisura son la distancia a la superficie de la fisura, la distancia a la posición de la fisura, el ancho de traza de la punta sensora y la distancia física entre las dos ferritas de la punta sensora. En esta imagen, por otro lado, mostramos que si la relación entre las revoluciones por minuto de rotación de la pieza y la velocidad de avance del sensor al recorrer toda la superficie de la pieza no es adecuada, pudiera haber áreas no exploradas de la superficie de la pieza. Y si la fisura tiene una dirección transversal o tiene una muy pequeña longitud, pudiera no ser detectable. Por tanto, se debe asegurar que el paso y el ancho de traza de la punta sensora utilizada permitan la exploración de la totalidad de la superficie a probar. Aquí vemos la curva de sensitividad de la detección de la fisura con respecto al ancho de traza de la punta sensora. En las próximas diapositivas vamos a ver la influencia de la distancia entre ferritas en la punta sensora, las revoluciones por minuto de giro de la pieza, el filtro paso altas, el filtro paso bajas, la órbita excéntrica, la relación de diámetro de pieza de espaciamiento entre ferritas en la punta sensora y el ángulo de fase. En este esquema se puede apreciar que el espaciamiento entre las ferritas de la punta sensora determina la frecuencia de la señal de fisura. Con la fórmula algebraica mostrada en esta diapositiva se puede calcular la frecuencia del filtro adecuado para la detección de la fisura. Y también con esta gráfica logarítmica se puede determinar el mejor filtro de frecuencia a ser usado. Aquí mostramos en el dominio de frecuencia tanto la señal de distorsión provocada por una órbita excéntrica como la señal de fisura. Y notamos que tienen una amplitud similar pero a diferentes rangos de frecuencia. Aquí vemos que en el dominio del tiempo la amplitud de la señal de una superficie excéntrica es mucho mayor que la amplitud de la señal de fisura. Bueno, este lo dejamos acá porque en realidad ahora ya se está haciendo, está yendo para el lado de un método de medición sobre ejes, donde el eje gira, lo que les decía antes, y el sensor se desplaza. Es un caso muy particular, digamos, lo que nos interesa a nosotros, y el método que se utiliza en la mayoría de los casos es manual, o sea, es recorrer, correr con el palpador la superficie, ¿no? En este caso, acá, digamos, ya empieza a tirar datos sobre usar la pieza como si fuera un eje, hacerla dar vuelta, pero esto quedaría limitado a caños o barras, ¿no? Lo importante es lo que vimos hasta ahora, que es un poco el principio, ¿no? Ahí les mostró el tema que les decía yo, que o varía su propia impedancia la bobina, que sería el caso más sencillo, o tiene una ferrita, y puede tener un arrollamiento secundario para levantar la señal, y puede tener para balancear dos de esas bobinas, o dos ferritas y 4 bobinas. Nosotros en general trabajamos con ese tipo de palpador. Digamos, todo lo que aparece ahora ya tiene que ver con la metodología de hacer una verificación
automatizado, o sea, donde la pieza gira, el palpador se desplaza de manera automática a velocidad constante. Digamos, no es lo que nos interesa a nosotros, es algo muy particular, digamos, es un caso particular. Lo importante es lo que se vio hasta ahora, que es la parte de lo que son las bobinas y más o menos cómo trabaja esto. Fíjense que en algunos casos, acá les está dando, se escucha, ¿no? Sí, profe, se escucha. Cuando nos está hablando de este tipo de ondas, a ver. Acá nos está dando la amplitud en un tipo de gráfico diferente al que lo va a dar el display. O sea, el display no me va a dar esto, sino que me va a dar una señal más indirecta, que son esos rulos que yo les mostré, esa especie de florcita, ¿no? De pétalo que da vuelta. O sea, imaginen que estos valores tienen que ver con que esa indicación sea más larga y más ancha, que ahora se va a ver en el próximo video. Yo les voy a poner en el campus el Word donde puse todas las direcciones, de donde estoy sacando yo estas direcciones, que son, digamos, videos que están bien, digamos, que sirven, digamos, que no se salen del tema nuestro y que están bien explicados. O sea, después si ustedes lo quieren ver de vuelta, ahí van a tener el listado de los links, digamos, para poder ver los videos. A continuación vamos a hacer una demostración con la técnica de corrientes de Eddy para la detección de fallas superficiales y subsuperficiales con un equipo marca Ether. Bueno, ¿cuál es el principio físico de las corrientes de Eddy? En este caso tenemos una bobina, la cual va a generar un campo magnético y lo va a inducir en el material a inspeccionar. Cuando en el material a inspeccionar o en el componente a inspeccionar exista alguna discontinuidad, esta discontinuidad me va a generar variaciones en el campo magnético. Estas variaciones en el campo magnético los va a detectar la bobina y son las señales que me va a mostrar el equipo. A continuación, tenemos dos piezas sinterizadas, la cual en una tenemos una grieta y en la otra no hay ninguna discontinuidad. Y vamos a ver cómo el equipo es capaz de diferenciar las piezas una de la otra. En este caso, lo que vamos a hacer primeramente, el equipo ya trae una configuración previa, en donde, bueno, en base a las frecuencias y el tipo de material, seleccionamos una bobina. Lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar nuestra bobina en nuestra pieza que no tiene ninguna discontinuidad, y lo que voy a hacer un balance y voy a eliminar las señales que me están dando. En este caso yo tengo dos pantallas, de mi lado derecho tengo una base de tiempo y en la pantalla principal es un plano de impedancias. En este caso, aquí alcanzamos a ver que cuando la pieza no tiene ninguna discontinuidad, en la señal no me va a generar absolutamente nada. Entonces en este caso estamos inspeccionando la pieza que no tiene ninguna discontinuidad. Entonces esta señal que se me genera es parte del movimiento que yo estoy haciendo de la bobina. Ahora vemos, cuando yo paso a inspeccionar la pieza que tiene la discontinuidad, vemos cómo cambia de dirección la señal en que se estaba generando, y en mi pantalla en base de tiempo vemos cómo se genera una señal correspondiente a mi discontinuidad.
es como alcanzamos a ver cómo en esta parte el equipo, en esta parte de la pieza que tiene la grieta no hay absolutamente nada. Al momento en que yo paso la bobina sobre la discontinuidad, automáticamente el equipo me va a generar una señal. Entonces ahí estamos inspeccionando parte de la pieza donde no hay ninguna discontinuidad. Y ahora es donde paso la bobina en este caso sobre lo que es la discontinuidad. Y vemos como del lado derecho, en lo que las señales que corresponden a la discontinuidad, la amplitud de la señal se eleva. En comparación al punto donde, bueno, no tengo absolutamente nada. Y con eso, bueno, queda demostrado que el equipo es capaz de detectar, en este caso, algún tipo de grieta que genere, que esté en la superficie o subsuperficialmente en la pieza. Entonces, no importa dónde coloque yo, vemos como la señal, cuando el equipo no tiene, mantiene esta dirección. Cuando el equipo, la pieza tiene alguna discontinuidad, la señal en el plano de impedancias me va a dar hacia acá y en base de tiempo va a generar una amplitud mayor. Entonces vemos ahí cómo se mantiene, y en el momento en el que yo paso por la indicación, la señal en el plano de impedancias cambia de dirección. Entonces es con eso que el equipo es capaz de detectarme falla. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro UltraTips. En esta edición mostraremos la inspección de un rel ferroviario por el método de corrientes eddy. Esta aplicación es posible debido a la susceptibilidad del material a ser inducido por un campo magnético. Se realizará una rápida y sencilla caracterización del equipo para la comparación de las indicaciones obtenidas. El sistema de transporte colectivo ha realizado esta aplicación para la búsqueda e identificación de grietas. Esperemos esta aplicación sea de su ayuda. Ahora haremos el ajuste a nuestro equipo utilizando un bloque patrón del mismo material que los rieles, que tiene 3 ranuras de diferente profundidad, 0.2, 0.5 y 1 milímetro. Usaremos una sonda diferencial que se caracteriza por tener 2 bobinas en su interior, una de referencia en el material base y la otra para hacer la comparación. Hacemos un barrido en nuestro bloque patrón y podemos ver que la amplitud de nuestras indicaciones no es la óptima para una inspección. Procedemos a aumentar la ganancia. Aumentamos 10 decibeles. Y hacemos un balance a 0 en nuestro equipo.
Volvemos a hacer el barrido y observamos que nuestras indicaciones tienen una amplitud óptima. Podemos proceder a inspeccionar nuestro material de prueba, que en este caso es un riel. Vamos a hacer un barrido sobre una zona con material sano. Se puede observar que no hay cambio en amplitud. Al momento de pasar por una grieta nos da una indicación con una mayor amplitud, que es lo que nosotros podemos esperar en una grieta. Posteriormente vamos a configurar nuestras compuertas para poder tener un criterio. Volvemos a hacer un barrido para poder ver nuestro rango de aceptación y ahora movemos nuestra compuerta para que pueda detectar nuestra indicación. Como se pudo observar, gracias a la caracterización del equipo, la búsqueda e identificación de grietas por este método se pudo realizar de manera rápida y sencilla. Esperemos esta aplicación les sea de gran utilidad. Les agradecemos su atención y los esperamos en nuestra próxima entrega. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro boletín semanal UltraTips. En esta ocasión haremos una inspección superficial por el método de corrientes EDI. Cabe mencionar que solo podremos detectar indicaciones superficiales y subsuperficiales que estén conectadas a la superficie. Por el método no podremos detectar ninguna indicación que sea interna, ya que las corrientes EDI no penetran totalmente en el material. Acompáñenme. Como en toda prueba, necesitamos ajustar previamente nuestro equipo para la inspección. En esta ocasión utilizaremos un sensor de inspección superficial que está blindado, el cual nos ayuda a tratar de eliminar el efecto borde durante la inspección. Haremos un balance al aire de la sonda y empezaremos a hacer el lift-off para ver si nuestro bloque de referencia es el adecuado para esta inspección. Lo primero que haremos será comparar las señales de lift-off entre nuestro material de prueba y nuestro bloque de referencia para asegurarnos que estos son del mismo material. Nos apoyaremos en las señales que nos da el plano de impedancias o la línea de tiempo base con respecto a la amplitud. Una vez que logramos esto, vamos a ajustar nuestro equipo con 3 ranuras conocidas. Una será de 0.2 milímetros, la siguiente de 0.5 milímetros y la última de 1 milímetro. Ok, la primera ranura nos da una señal aproximadamente entre el 10 y el 15%, la segunda entre el 20 y el 30%, y la última entre el 40 y el 50%. Subiremos la ganancia para que la menor alcance el 50%. Ok. Nuestro equipo está listo para la inspección. Nuestra pieza de prueba será un patrón certificado con discontinuidades conocidas. Ustedes en pantalla están viendo el certificado de esta
y nos enfocaremos en encontrar la primera, que es una discontinuidad superficial. Veremos cómo se comporta la señal en el equipo. Empezaremos a hacer el barrido desde este plano de referencia hacia arriba. Tenemos un poco de ruido en la señal, como se puede ver en pantalla. Y una vez que llegamos a esta zona, podemos ver cómo la amplitud de la señal crece. Esto nos indica que tenemos una indicación o el inicio de nuestra discontinuidad. Seguiremos haciendo el barrido para encontrar el final de esta. ¿Ok? Aquí tenemos el final de la discontinuidad y en esta parte el inicio. Podemos observar en pantalla también que tenemos mucho ruido al hacer el barrido. Esto lo podemos controlar utilizando los filtros paso bajo y paso alto. Este método de inspección es muy efectivo al realizar la detección de discontinuidades superficiales y las señales que se presentan en el equipo son muy fáciles de interpretar. Así como este método tiene un amplio rango de aplicación en el sector industrial, como lo es metalmecánica, automotriz, aeronáutica, entre otras. Esperando esta información les sea de utilidad, los esperamos en nuestra siguiente edición. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro boletín UltraTips. En esta edición vamos a hablar de la técnica de corriente SEDI, la cual se puede utilizar en lugar de partículas magnéticas o líquidos penetrantes, ya que en partículas magnéticas solo se puede aplicar en materiales ferrosos y líquidos penetrantes es necesario remover la pintura para realizar la inspección en diferentes componentes. La técnica de corriente SEDI se puede aplicar tanto en materiales ferromagnéticos como no ferromagnéticos. Además, también se puede utilizar aún con el recubrimiento o pintura. En esta edición vamos a mostrar una inspección y cómo podrían ser interpretados los resultados. Como mencionamos, la técnica de corriente SEDI nos va a permitir realizar la inspección en diferentes componentes, ya sea ferromagnéticos o no ferromagnéticos, esto en lugar de partículas magnéticas, ya que esta solo se puede realizar en materiales ferromagnéticos, y líquidos penetrantes, en la cual consiste también en quitar la pintura de los componentes, como en soldaduras. En esta aplicación vamos a realizar la inspección de un cordón de soldadura sobre un rin de material ferromagnético y vamos a ver la diferencia de cómo se comporta el campo magnético generado por la bobina en un material que no tiene discontinuidad y en una zona en donde hemos realizado barrenos como discontinuidades caracterizadas. Esto nos va a permitir ver en la fase del equipo la diferencia de material sano a un material que tiene una discontinuidad, ya sea superficial o subsuperficial. Para realizar la inspección vamos a utilizar un sensor diseñado para la inspección de soldaduras. Lo primero que vamos a realizar es un lift-off, que es el acercamiento al material, y oprimiendo el botón, la fase ahora nos va a aparecer al centro. Esto es con la finalidad de poder identificar cómo se comporta el campo magnético en el material y poder identificar cuándo es un material sano, como ahorita, realizando un movimiento, ya sea vertical o horizontal, y podemos observar en la pantalla del equipo que ésta se comporta en una sola dirección. Esto es cuando es un material sano. Cuando nosotros encontramos alguna discontinuidad dentro del material, podemos observar que este cambia su forma, determinando así que el componente presenta discontinuidades superficiales. Cuando nosotros
realizamos el mismo barrido, es importante considerar que el sensor debe de mantenerse de forma perpendicular en caso de tener alguna variación en la forma de la pieza a inspeccionar. ¿Ok? Podemos observar que la faz se presenta de la misma forma o en la misma dirección, y cuando presenta alguna discontinuidad, como en este caso, esta se ve diferente. Esta pieza tiene también una discontinuidad subsuperficial que está prácticamente a 1 milímetro de profundidad, pero que no la podemos observar a simple vista. Con este tipo de inspección y esta herramienta de corrientes EDI podemos realizar inspecciones en materiales ferromagnéticos o no ferromagnéticos sin la necesidad de utilizar líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Es importante considerar algunas propiedades del material con las que nosotros vamos a poder seleccionar el sensor adecuado. Esto puede ser la conductividad, la permeabilidad, la temperatura del componente, y así darnos la facilidad de poder interpretar mejores resultados y poder configurar nuestro equipo de manera adecuada. Esperando que esta información sea de gran utilidad para sus aplicaciones, los esperamos en la siguiente edición. Bueno, como ven ahí, no sé si había quedado claro, habíamos dicho que el material tiene que conducir la electricidad, o sea, como bien dijeron acá en el video, no necesita ser ferromagnético, o sea, lo puedo trabajar en otros metales que conduzcan la electricidad, o sea, el requerimiento no es que sea ferromagnético como en partículas magnéticas, sino que a pesar de que esto trabaja con magnetismo, es suficiente con que tenga conductividad eléctrica. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o algo para aportar. No, todo bien hasta ahora. Bueno, con este tema estaríamos. Yo les había dicho hoy que esta clase iba a ser relativamente corta. Por suerte conseguí videos bastante similares al práctico que hacemos en la facultad, con equipos también muy similares, o sea que prácticamente está visto, digamos. Ahí quedó, calculo que más o menos claro cómo es la imagen. Algunos de los equipos dan imagen de amplitud en una especie de diagrama en función del tiempo, que es lo que salió en el primero y segundo video, y otros dan solamente la imagen de amplitud con la forma del globito, digamos, impedancia sobre un plano, digamos. Obviamente si tengo la posibilidad de también ver la amplitud en picos, es mejor, ¿no? Es mejor y más fácil de interpretar. Pero normalmente la que todos tienen seguro es la presentación plana de la impedancia. Bueno, y como vieron, la indicación es fácil de encontrar. No es como la de ultrasonido, que es mucho más definida, tiene que uno ve los picos y con eso ve la profundidad, ve de cierta manera la forma de la fisura, la medida. Este es un método más para encontrar defectos. No es, o sea, el ultrasonido es superior porque permite
medirlos, permite trabajar con mucha más precisión, ¿no? O sea, esto me da una imagen que de la imagen esa puedo sacar que hay un defecto, que está abajo, o que asoma a la superficie, y no más que eso, digamos. No, si se fijaron en los videos, digamos, la imagen que da son circulitos más grandes y más chicos en ángulo, no como cuando no hay defecto. Cuando no hay defecto da simplemente una sola línea vertical. Cuando hay defectos, las líneas salen en el ángulo y salen circulitos. Pero bueno, de ahí a saber la profundidad, a sacar más datos, no es, digamos, tan posible como en el caso del ultrasonido. O sea, van a ver, sobre todo, que hay fisuras, o sea, van a detectar el defecto, pero no lo podemos medir. Pero bueno, en ciertas aplicaciones es suficiente con determinar que hay un defecto, y por ahí no hace falta medirlo. Y como dijimos siempre, los métodos de ensayo no destructivos son complementarios, o sea que por ahí yo puedo encontrar, tengo un equipo de eddy current, y que es mucho más barato, digamos, y observo, digamos, una pieza que tengo algún tipo de defecto. Por ahí no tengo el equipo de ultrasonido, pero una vez que yo sé que tiene un defecto, pues lo encontré con este método, se lo puedo mandar a alguien que hace ultrasonido y que por ahí después me diga exactamente qué es, la medida que tiene. Ya se puede sacar con ultrasonido un esquema, digamos, una idea más clara de profundidad, de tamaño, de magnitud de lo que es la fisura. Pero bueno, como método de detección está perfecto, para el caso aeronáutico está perfecto, porque esos remachados, si tienen ese tipo de defectos, esa parte de la chapa hay que descartarla. O sea, no hace falta medir mucho. Si aparecen defectos al lado del remache, sobre la chapa, esa chapa hay que cambiarla, ¿no? Entonces, con detectarlo es suficiente. Profe, había uno de los equipos, puede ser que hacía como una señal sonora cuando pasaba por la fisura. Sí, uno claro, cuando detectaba que la impedancia se ampliaba, hacía un pitido, sí. Sí, eso está bueno porque es una señal más. Igual si lo miraron en detalle, cuando de alguna manera se empieza a hacer el dibujito cambiando de ángulo y siendo medio un óvalo más que una línea, ahí es donde suena esa alarma de defecto. Pero bueno, es inequívoco, o sea, o lo veo o lo escucho, pero evidentemente ahí hay un defecto. Profe, le hago una consultita. Sí, Quería preguntarle por el tema si sabe del tema de gestión académica. Yo mandé el mail que había dicho que enviemos con los datos y no tuvimos, por lo menos yo no tuve respuesta. No sé si sabe si hay un teléfono para llamar, tal vez, o... voy a hablar con la secretaria académica para ver hasta dónde cargó. Cualquier cosa, por lo menos que me dé la lista de los que cargó y yo veo lo que ustedes me contestaron, a ver si alguno falta. bueno, joya. Pero en realidad es tanto el trabajo que ella tiene de todas las cursadas sin pase que hay en todas las divisiones, de todas las carreras, que le lleva un tiempo. No sé si habrá cargado ya o inscripto ya a los de esta materia. O sea, por ahí les pasa a todos, o por ahí, bueno, si te pasa a vos solo o a un par, en ese caso lo reclamamos y lo acoplamos. Sí, yo más que nada
quedarme tranquilo, si es un tema burocrático, se arregla y nada más, no pasa nada, no haber hecho todo el año, estamos menos un mes que termine No, no, las por clases, supuesto, no no. haya sido en vano todo el esfuerzo, nada más. No, no, seguro, no, no, la idea es inscribirlos, no sé si por ahí se les saltó un renglón o todavía no los cargó, o sea, después voy a averiguar bien y chequear contra los mails que ustedes me mandaron también. Bien, joya. ¿Y ya tenemos una fecha estimada del parcial? La semana que viene la fijamos, la semana que viene ya la fijamos. ¿Qué me decía la semana que viene? Ah, Memoria. querías hacerlo la semana que viene. No, calculo que sería factible la otra, una cosa así. Más tirando a fin de noviembre. ¿Cuándo termina la cursada en AEDO? ¿Cuándo Termina tipo 30 de noviembre o así, tipo el último día de noviembre. No, fin de noviembre. no, pero el calendario académico cambió y en realidad se están tomando las primeras fechas de final en noviembre. Así que debe terminar antes todavía. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Eso, Bien, bueno, igual será. Y todos los temas son todos los que hemos hasta ahora. sí, lo que vimos hasta ahora. Si lo hacemos dentro de 2 semanas, lo de la clase que viene me entraría, digamos, porque sería muy reciente, así que bueno, si lo hacemos dentro de 2 semanas sería hasta hoy nada más. La semana que viene por ahí algún otro tema, pero ya sería muy, muy sobre la hora, ese tema de pronto lo podemos no tomarlo. Okay. Disculpe, profe. Entonces se está confirmando dentro de 2 semanas ya. Lo confirmamos el viernes que viene, pero yo calculo que casi seguro, sí. El 27 de octubre. Cae 30 de octubre. 30 de octubre. Sí, ahí tendríamos que estar. Sí. Ahí no hay problema. Todavía nos quedarían unas clases más, pero bueno, ya son temas de pronto más informativos, digamos, temas sencillos. Acá lo fundamental es que conozcan todos los ensayos destructivos, todas las propiedades mecánicas, que eso ya está en el primer parcial, todos los no destructivos, y de las mediciones, sobre todo la parte de mediciones físicas, que ya entró en el otro parcial también, y las mediciones sobre todo de fluidos, tensiones residuales. Digamos, esos serían los temas clásicos, ¿no? Buenas noches, profesor. Hay Bueno. un apunte que lo dio Pedro y estaba faltando, y el apunte de hoy también nos estaría faltando. O sea, si se viene ya el parcial, sería bueno tenerlos. Sí, está bien. Yo voy a hablar con Pedro para subir lo que faltaba de él. El apunte lo subo, la clase esta también la subo a YouTube. Y les subo también el listado de los videos por si los quieren ver de vuelta, pero si ven la clase, los videos le van a salir, es lo mismo. Pero bueno, por la duda, si lo quieren ver en YouTube directamente. Sí, y los apuntes, porque el de hoy que estaba en otra sección, que era la que no podíamos acceder. Sí, no, ese lo tengo que pasar a no destructivos, pero de laboratorio de materiales. Bueno, gracias. Una consulta. Para estudiar nos basamos en los apuntes que están en el aula virtual, ¿no? Sí, básicamente. Que son los que se dieron en clase. Básicamente sí, por ahí traten de ir viendo las clases, repetir las partes por ahí más importantes. Por ahí puede entrar algún tema que se dio en clase y por ahí en el apunte no está muy completo, digamos. Porque, fíjense, No, por eso, pero basándonos en los apuntes que se dieron para las clases. claro, Porque
claro. En el Drive antes había un apunte para el tema de medición de fluidos que era totalmente diferente a lo que habíamos visto en la clase, por eso. Ah, voy a Pero nos hablar con basamos en lo que Pedro hay en el ahora, aula virtual. qué es lo que está puesto, cosa que no haya errores. Sí, eso tendría que confirmar con él. Por eso, yo por el tema de que había otro apunte diferente, pero en el Drive que usábamos antes, pero ahora como estábamos todos en el aula virtual, yo decía de no. Está bien, no, si en el campus virtual está bien, es el último, ya lo bajan de ahí, listo, no, ya el Dropbox era como para comunicarnos al principio cuando no teníamos los mails, pero no, ya levantamos todos del campus, incluso las últimas cosas yo ni las agregué al Dropbox porque sé que ustedes lo pueden acceder todos al campus, así que véanlo por ahí, digamos, todo lo que agreguemos va a estar ahí. Al Dropbox Perfecto. no le den más importancia. Perfecto, gracias. No. Y vamos a usar la misma forma del primer parcial. Sí, yo calculo que sí, vamos a ponernos de acuerdo con Pedro, pero digamos, no hay muchas opciones para tomar. No, sí, todos los gente. parciales de todas las materias vienen de la misma forma, así que. Sí, sobre todo cuando son muchos. Se abre, se contesta y se envía. Claro. No hay otro. Sí, si fuera cuando hay una división de pocos, por ejemplo, yo tengo en ferroviaria, los alumnos no son muchos, y tengo una división que son 5, bueno, les puedo tomar de una forma media oral o complementar, digamos, las preguntas con algo oral, pero en el caso de ustedes son 65, digamos, se va a complicar poder hablar con cada uno. Así que calculo que la modalidad sería la que ya conocen. Bueno, si están de acuerdo, terminamos acá por hoy y el viernes nos estamos viendo de vuelta. Y ya confirmamos parcial, ya tenemos todos los apuntes al día. Profe. Sí. Esa semana, dentro de 2 semanas sería el parcial. Esa semana, por lo menos en mi caso, no sé si mis compañeros tenía 2 parciales bastante heavy. No sé si la semana que viene se podría charlar lo de la fecha. Sí, la idea era, como les decía, la semana que viene confirmarlo. O sea, por ahora no quedaría confirmado, quedaría tentativo la fecha esa, pero se puede charlar el viernes que viene. Vean todos, porque en realidad como algunos vienen de Regional Buenos Aires, otros de Aedo, y hay algunos de Pacheco, cada uno tiene sus parciales diferentes, o sea, no son todos de la misma división. Así que vayan estudiando más o menos algo que más o menos les resulte fácil a todos, ¿no? Bueno, los dejo libres. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, igualmente, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Profe. Gracias por escuchar. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches.